Hablemos en Arteria es un espacio que invita artistas colombianos o de otras partes del mundo que exhiben su obra en el país, y en este momento, en el contexto de la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, pues tenemos un momento especial donde hemos encontrado distintos artistas colombianos que, como en este caso, un artista bogotano que hace ya algunos años se fue del país, pero por fortuna volvió y está exhibiendo en la Galería Policroma de Medellín, nos acompaña en este espacio. Soy Nelly Peñaranda y le doy la bienvenida a Saúl Sánchez. Saúl, pues qué bueno tenerte en Colombia. Gracias. Saúl Sánchez es un artista egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá y tiene algo más de 2 décadas trabajando. Actualmente vive en Canadá y con una obra que además trata de abordar los límites que existen en el concepto de la pintura como oficio y como soporte conceptual de elaboración de un proyecto artístico. A partir de ese contexto hay 3 líneas de interés en la obra de Saúl y estábamos hablando un poco de los sistemas de aprendizaje a través de la pintura. Entonces, Saúl, por favor, amplíanos un poco esta idea. Claro. Pues desde el principio de los proyectos que he venido elaborando, he tratado de elaborar proyectos en los que pueda estar, de comulgar las técnicas pictóricas, el conocimiento de la tradición de cómo elaborar una pintura, cómo se hace una pintura al óleo, los oficios de la academia, con de pronto un melange que llaman con el arte conceptual. Y el arte conceptual sin haber entendido el arte conceptual como movimiento, pero más bien como los proyectos artísticos basados en idea. Es decir, que más desde la experiencia plástica, contemplativa o sensible, me interesa pensar en los problemas detrás de la pintura y en los problemas procesuales de la pintura que implican las ideas y los conceptos. Eh, entonces, pues hay muchos ejemplos en la carrera que tienen que ver con géneros de pintura, como hablamos, paisaje, retrato, pero también con soportes tradicionales o no. Entonces, soportes encontrados, soportes basura, casi como tapas de gaseosa o cajas de cigarrillos, o que hablan un poco del formato mismo de la pintura, problematizando conceptos como, o técnicas como la miniaturización y expansión de los formatos. No hay un poco de ironía, claro, lo que estamos viendo en este momento, que es la obra que tienes en la Galería Policroma, es distinto a lo de la miniatura que estabas hablando ahorita, que son procesos de, no sé, hace 15 años aproximadamente, pero no existe un poco como de contradicción en relación a esos soportes basura, o sea, la tapa de gaseosa, la caja de fósforos y todo ese tiempo dedicado al oficio de la miniatura. ¿No es un poco contradictorio y hasta irónico? Sí, en esos soportes era un poco el guiño a cómo podría, entendía yo en ese momento, era la aproximación a los géneros tradicionales de la pintura. Era como en el auge de el videoarte y la fotografía, obviamente, y de pintura menos académica, digamos, como géneros como el paisaje, como el retrato, como otro tipo de géneros que apuntaban a la tradición, eran no valorados, eran casi que sospechosos dentro de sus contenidos porque sencillamente eran gente que sabía pintar y sabía un oficio, pero que no aportaba nada dentro de las discusiones en el arte contemporáneo. Dentro de esas intenciones del arte contemporáneo, además a nivel de lo simbólico, de la interpretación, y pues ahora que estamos viendo en esta obra un poco como lo que conocemos como el jeroglífico también, existen, o sea, cómo funciona esa expansión, no solamente del lenguaje, sino también del soporte y de la dimensión de la obra que estamos viendo ahora. Pues porque es bien particular ver cómo esos procesos de transición en tu obra. Sí, sí, sí. Pues el lenguaje de alguna manera yo siento que ha mutado con relación a cada proyecto. Parece que cada proyecto invita al próximo. Entonces cuando inicié, por ejemplo, en las tapas de gaseosas, entonces el lenguaje no estaba explícito dentro de la representación del paisaje, pero sí dentro de cómo entendíamos un trancón en Bogotá. Entonces se llama un embotellamiento. Entonces el llamar esto embotellamiento hacía un juego, pues sí, medio humorístico con el soporte, que es una tapa de gaseosa. Entonces el lenguaje operaba dentro de cómo nombramos o cómo, ¿no? Sinónimos a determinadas
formas que entendemos la ciudad. Lo mismo con los retratos en las cajas de fósforos. Entonces, si las cajas de fósforos son el rey, pues apuntaban a que el rey fuera el marco simbólico de lo que soportara como imagen pictórica. Okay. Hablando particularmente de este proyecto que vemos en la Feria de Arte de Bogotá, ¿de dónde surge y en qué parte del proceso está esta investigación que estás presentando ahorita? Claro, hay como en esta serie aparecen intereses que venía yo planteando desde hace bastantes años. El primero es un interés por los platos. Los Como platos el objeto. decorativos No, hay un de... plato, el plato como objeto cotidiano. Entonces, hace muchos años yo empecé a hacer pinturas de platos y ponía retos como de hacer un plato diario. Y todo eso llevaba a proyectos como un poquito distintos, como de irse a estudiar a otro país para aprender inglés, por ejemplo, y como los estudiantes tenían que ir a lavar platos, o como que había un interés por el plato, por las condiciones que encerraban de alguna manera las dinámicas alrededor del plato. Entonces, desde el servicio, ¿sabes? Como cosas que tienen que ver con el servicio y la atención, como el hecho de estar en una casa y servir, o sea, hay una cosa como servicial, pero Sí. también sobre el material del plato, sobre la cerámica y como desde la mirada pictórica siempre me ha interesado la cerámica como un problema de representación, ¿no? Digamos, que siento que hay un problema en cómo se pinta un plato, ¿sabes? Sí, Eso es el primero. ok. Sin embargo, aquí hay una particularidad y es, tú has sido muy explorador con Ujú. las técnicas en que has abordado tu obra y lo mencionabas ahorita. Si hay una intención por el plato, como cerámica, ¿dónde queda ese borde cuando estamos viendo un plato que es pintado e impreso? Es decir, ya Ujú. tiene es distinto. Claro, porque en estos platos, particularmente, después de tener este tipo de acercamientos a la reproducción o la representación del plato, encontré en internet este tipo de imágenes que son platos franceses del siglo XIX, que surgieron después de la invención de la impresión sobre platos a través del transfer. Antes del transfer se pintaban los platos a mano, entonces estaba esta tradición de pintar el plato con la mano. Desde aquí empezaron a ser pues, masivos y hacer de una reproducción, no todavía desde la industrialización masiva, pero sí había una reproducción de por lo menos hacer 1000 platos al día, una cosa así. Entonces hubo una democratización de los platos decorativos, lo cual antes era como muy de élite en la época, y parte de esos motivos de los platos que encontré eran estos de rebus. Eh, entonces, pues sí, aquí digamos como que el tema de la intención primera del plato per se no es tan presente, sino es netamente el plato en relacionar el lenguaje en estos platos específicos, que estos son platos de rebus, y en muchas colecciones les llaman los platos que hablan, o les hacía el parlant, creo que le dicen en francés, que tiene una cosa linda, es que los platos hablan. Es Pues han sido contenedores de infinitas encuentros donde además el diálogo Claro, funciona. lo que funciona alrededor Exacto, de un de una almuerzo o de mesa. una mesa es Ah, parte del... seguimos otra vez con el lenguaje simbólico y la representación. Claro, uh-huh. Bueno, ¿y en qué momento de la investigación estamos? ¿De aquí para dónde Estamos sigue esa en una investigación? parte inicial en la que se hace una investigación de archivo, pues desde histórica, de los contextos de origen del plato, hasta sí, las reproducciones, las originales, todo este tipo de cosas que ver con donde permanecen colecciones originales, las que se venden por eBay, ¿no? Que tan de mentiritas son, bueno, cosas de estas, pero también a partir de descifrar los significados de los mensajes. No todos los platos que se Claro. encuentran en internet tienen las respuestas. Y hay algo que a mí me fascina de los platos, fue lo que me enganchó con ellos, y es la activación del plato, no solo desde el lenguaje, sino desde la acción misma, porque son platos decorativos, pero al mismo tiempo fueron platos funcionales. Son platos de postre, son de menos de 18 centímetros de O sea, aquí diámetro. también hay como una Claro, magnificación. claro, pero hay un ejercicio lindo dentro del plato original y es que se saca del escaparate y de la pared, digamos, de decorativa y se sirve comida en estos Ok. platos
o el postre, y la idea es que en la actividad que se proponía con estos platos en particular, era que al terminar la comida se proponía que las personas, los comensales, pues se atrevieran a tratar de descifrar el mensaje o la frase oculta. Y después al final, cuando todos ya hayan cumplido su tiempo, se giraba el plato y allí estaba La la respuesta. respuesta, o sea, Entonces, toda qué esa interesante. activación del objeto y de, primero todo el tema de la duda, la adivinanza, el tiempo que El implica el reto, reto, y al final la comprobación hace que estos platos sean bien diferentes a muchos platos decorativos. claro. Y es que no solo se activan desde el lenguaje, sino desde la cooperación, la colaboración, el juego, y bueno, y la duda bueno, y la competición y mil cosas más desde la diversión de un objeto que en este caso pues no se activa, pero tiene esos momentos también temporales e Claro, implícitos. claro, claro. Son diferentes estadios. Mm, Bueno, Saúl, muchas gracias por por acá. contarnos sobre esta nueva serie y sobre todo por volver a Colombia y mostrárnosla. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva entrega de Hablemos en Arteria, en esta oportunidad con Saúl Sánchez, artista bogotano, representado por la Galería Policroma de Medellín y transmitiendo desde la versión 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Muchas gracias.